Los nodos lunares son los puntos en el espacio donde la Luna cruza el sendero aparente del Sol alrededor de la Tierra, es decir, la eclíptica. El nodo norte es el punto donde la Luna hace esta intercepción en su camino hacia el hemisferio norte de la Tierra, es decir, cuando pasa de la latitud sur a la latitud norte, y por lo tanto, en ese momento su latitud es 0 grados. Por el contrario, el nodo sur es el punto donde ella realiza la intercepción en su camino hacia el hemisferio sur. Los eclipses ocurren cuando la luna nueva o la luna llena se encuentran entre 10 a 12 grados de un nodo lunar. Esto significa que si una persona nace el día de un eclipse, tendrá en su carta natal la luna y el nodo lunar en conjunción. Si el eclipse es solar, tendrá además el sol en conjunción. Los llamados nodos medios son retrógrados. Viajan hacia atrás a una velocidad aproximada de 3 minutos por día, a través de un signo en 19 meses y a través del zodíaco entero en 18 años. Debido a este movimiento retrógrado, cuando un nodo se encuentra a los 0 grados de un signo, se considera que está entrando en el signo anterior. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta el significado de ambos signos para la interpretación. El hecho de que sean retrógrados indica que los nodos son usados para crear un equilibrio psicológico interno, pero también simbolizan los cambios intangibles de conceptos, información, emoción y recursos. Los llamados nodos verdaderos se mueven alternativamente hacia adelante y hacia atrás, por lo que puede haber personas que nacen con los nodos directos, en cuyo caso los cambios podrán realizarse de un modo más tangible. Los nodos verdaderos se calculan con base en el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, que no es uniforme sino que tiene fluctuaciones llamadas perturbaciones. Los nodos medios se calculan como si esas perturbaciones no existieran. Las efemérides traen la posición de los nodos verdaderos día a día cada mes y la posición del nodo medio al primer día del mes. El nodo norte es conocido como el receptor y su tarea es estimular la entrada de energía. Yo me expando y aprendo. El nodo sur es conocido como el dador y su tarea es estimular la salida de energía. Yo comparto y enseño. El propósito combinado de los nodos es equilibrar la entrada y la salida, tarea muy fácil de decir, más no tan fácil de hacer, puesto que los nodos están en perfecta oposición, formando una línea recta o eje nodal, sobre el cual gira la carta natal. Sus signos y casas representan dónde, cómo y cuándo se realiza ese equilibrio. Dado que los nodos se relacionan con los movimientos Sol, Luna, Tierra, el eje nodal simbólicamente indica las esferas de la vida donde podríamos tener éxito en nuestro intento de integrar o fundir los principios complementarios de la Luna y el Sol, es decir, emociones, instintos y el pasado repetitivo inconsciente en conflicto con la voluntad, la acción y la elección consciente de la conquista del futuro. El nodo sur. La casa ocupada por el nodo sur es una esfera en la cual, para bien o para mal, actuamos instintivamente y por hábito. Representa las habilidades y destrezas que se dominan y se demuestran fácilmente en la vida. Son los talentos que se expresan naturalmente a temprana edad y que pueden haberse desarrollado en otras vidas, debido a que uno se siente totalmente confortable usando las energías del signo y la casa del nodo sur. Se puede ser un maestro o ejemplo para otros en esos temas. Aquí te sentirás maduro. Este es el punto de salida en la carta, el sitio donde las ideas, la retroalimentación, la energía, el amor, el dinero y el apoyo pueden salir de tu vida. Aquí se te pedirá compartir y dar, o se te será arrebatado algo. Sin embargo, también en este punto se indican patrones de comportamiento del pasado que nos son familiares y habituales, que operan compulsiva, rígida e inapropiadamente y con frecuencia se experimentan asociados con nuestra supervivencia e identidad. Agarrarnos de nuestro nodo sur nos hace sentir seguros. Volvemos a comportamientos inconscientes para experimentar seguridad emocional. Si estamos cansados, enfermos o agobiados, sentimos nuestro nodo sur como un espacio de descanso,
un puerto, un medio de estabilizarnos y reconciliar nuestras energías. Como nuestro nodo sur significa supervivencia, podemos temer soltar o desviar nuestra atención del comportamiento que él representa. Los talentos que allí tenemos los damos por garantizados y los usamos para relacionarnos con la gente y con el mundo en general, no solo para situaciones beneficiosas, sino también para las inapropiadas. Frecuentemente manifestamos la dimensión negativa del signo y la casa del nodo sur, o por lo que menos tan frecuentemente como manifestamos su dimensión positiva, debido a nuestra atadura compulsiva a él que nos impide aprender nuevos modos de ser más flexibles. Repetimos comportamientos a él asociados porque es lo que conocemos. Comemos de esa dieta porque en otras vidas nos nutrió y pensamos que nos seguirá nutriendo en esta vida, sin comprender que lo que necesitamos no es más de lo mismo, sino la dieta opuesta. Empeñarnos en crecer por la vía del nodo sur nos lleva a un callejón sin salida, porque no podemos ver las intersecciones que llevan a otras direcciones. Nuestro nodo sur, en efecto, nos brinda motivación, estabilidad y capacidades que son de valor real, pero si nos quedamos allí, a la larga perdemos el significado de nuestra vida y la conexión emocional. Por ejemplo, una persona que tiene el nodo sur en Géminis en casa 2 puede ganarse la vida trabajando medio tiempo en varios trabajos. Quedarse en la seguridad de la autosuficiencia que éste le brinda le impedirá ver las oportunidades de ganancia financiera que pudiera obtener a través de inversiones, herencias o regalos o donaciones provenientes de su nodo norte en Sagitario en la casa 8. Donde tengamos el nodo sur, siempre habrá tareas inconclusas. Esta es la gran trampa. Debemos aceptar esta realidad y soltar, y dirigir nuestra atención hacia el nodo norte. El nodo norte. La casa en donde está el nodo norte nos exige que ejercitemos el heroico principio solar. Simboliza el punto de reto y crecimiento durante la vida. Las cualidades del signo donde él se encuentra pueden experimentarse como nuevas, excitantes, estimulantes y temerosas. Puedes sentirte torpe e inmaduro, no preparado e inseguro al utilizar los temas relacionados al signo y la casa del nodo norte. De hecho, se necesita encontrar modelos de guías que puedan ayudar a representar cómo expresar airosamente esos temas. Es el punto de entrada en la carta, el punto donde puedas recibir. El nodo norte atrae ideas, retroalimentación, energía, amor, dinero y sustento de los demás. A medida que se va conociendo el nodo norte se va sintiendo más confortable, se siente expansión, las experiencias te llenan, se usa todo el potencial con el apoyo de los demás. El nodo norte apunta hacia una nueva vía de crecimiento y expresión, un propósito de vida, actitudes y patrones de comportamiento que nos proveen profundos niveles de nutrición y nos abren a experiencias de totalidad, unión e integración. El punto astrológico del nodo norte nos indica la facultad que tenemos y la necesidad de desarrollar en nosotros mismos si queremos proveer nuestro crecimiento. Cuando expresamos el nodo norte, sacamos energías mayores que nosotros, atraemos personas y oportunidades que nos benefician, así como experiencias que nos hacen sentir totales y completos. Cuando nos sentimos atascados en patrones, relaciones o situaciones que ya no sirven, contactar al nodo norte nos puede dar un cambio de perspectiva y permitirnos que salgan a la luz probabilidades previamente no reconocidas y capacidades que estaban adormecidas. El nodo norte suele ser la clave para llevar a la realidad sueños que hemos acariciado por años sin atrevernos a concientizarlos. Pero no es fácil expresar el nodo norte, debemos hacer un esfuerzo. Tememos nuestra experiencia del nodo norte porque nos sentimos fuera de control, arrastrados o forzados a abandonar la familiaridad de nuestro nodo sur. Somos ayudados por personas cuyos planetas hacen conjunción con nuestro nodo norte y por tránsitos y progresiones que lo tocan. Un ejemplo de un nodo norte bien utilizado sería el de una persona que lo tiene en Virgo en casa 9 y sea profesor de crítica literaria en una universidad.
o un actor con el nodo sur en Leo en casa 10, que vive en una casa comunitaria con un grupo de personas comprometidas con la reforma social, nodo norte en Acuario en casa 4. El nodo norte es nuestra misión o propósito de vida, pero a veces confundido con nuestras metas en la vida, que es la casa 10. Muchas personas, buscando el propósito de su vida, tratan sin éxito de encontrar la carrera o trabajo que les brinde total satisfacción o esperando que su trabajo sea su contribución principal a la humanidad. Sin embargo, a menos que el nodo norte se encuentre en las casas 6 o 10 o en Virgo o Capricornio, él tiene poco que ver con la escogencia vocacional. Nuestro propósito de vida es nuestra propia vía de evolución. Cada día debemos hacer escogencias en nuestra vida, algunas con mayores y otras con menores repercusiones. Si nuestras escogencias están alineadas con el nodo norte, es más probable que nos sirvan a nosotros y a los demás que si no lo están. El eje nodal. Los dos extremos de un puente son necesarios para que el viajero lo cruce. El eje nodal es como una fábrica alquímica en nuestra psique a través de la cual somos capaces de transformar la materia prima de vidas pasadas en nuevas fuentes de energía. Cuando nuestros nodos norte y sur operan cooperativamente, catalizamos nuestro crecimiento. Cuando los nodos son retrógrados, probablemente la persona escogerá inventar su propio sistema de equilibrar la entrada y salida de energía. Si en cambio están directos, la persona puede darse cuenta de que puede usar efectivamente y confortablemente los sistemas de intercambios energéticos que ya han sido inventados. Sin embargo, la diferencia entre tener los nodos retrógrados o directos es muy sutil. En ambos casos se tiene que tratar de combinar natural y funcionalmente los nodos, tomando nuevas ideas, experiencias y sensaciones en el nodo norte y compartiendo habilidades, recursos y conocimientos en el nodo sur. Pero puede ocurrir que se utilicen disfuncionalmente si se sobreenfatiza un extremo u otro. Por ejemplo, si nos enfocamos solo en el nodo norte, podemos sentir que se ha tomado gran cantidad de energía e información y no se encuentra salida para ellas. Si en cambio nos enfocamos solo en el nodo sur, podemos sentirnos cansados y agotados por haber dado demasiado de nosotros mismos sin tomar el tiempo para recargarnos. Cuando se alinea el eje nodal, se permite un flujo de entrada y salida que nos hará sentir más balanceados y centrados. En las casas y signos que contienen al eje nodal, encontrarás que representas tu propia búsqueda individual de equilibrio. El eje nodal no es simplemente dos puntos separados y no relacionados en el espacio entre los cuales penduleamos, sino que los nodos operan en relación uno con el otro. Es necesario crear conscientemente un estilo de vida en el cual se llenen las necesidades de ambos nodos, de tal manera que una faceta de la vida no tenga que ser sacrificada por la otra, pues ambos nodos son válidos. Por ejemplo, una mujer que tenga el nodo sur en Libra en la casa 5 y el nodo norte en Aries en la casa 11 podría manejar ambos nodos cuidando a sus hijos en el día y pagando una niñera en las noches mientras hace deportes con adultos en un club. Si integra sus nodos, podría encontrar más interesante organizar un club deportivo para niños y adultos, descubriendo la manera de cuidar a sus hijos y dedicarse a actividades físicas simultáneamente. O una mujer con nodo norte en Piscis en casa 5 y nodo sur en Virgo en la casa 11, que podría trabajar como contable y como bailarina, cuando podría integrar su eje nodal como pianista. La precisión da la técnica y la sensibilidad musical. Hay muchas formas de vivir el eje nodal: aceptación, censura, glorificación, culpa, proyección, negación, etc. Podemos ser incapaces de abandonar las presiones obsesivas de nuestro nodo sur y encontrar difícil despertar el potencial latente del nodo norte. Pero el secreto de la integración está en expandirse y sentir la emoción de una nueva aventura y del reto a uno mismo actuando de la manera del signo del nodo norte en los asuntos de su casa, para luego compartir los resultados de esta acción expresándolos de acuerdo al signo del nodo sur en su casa. Algunos autores podrían no estar de acuerdo con esta última afirmación, pues indican
que lo que se expulsa por el nodo sur no es el conocimiento adquirido a través del nodo norte, sino el que ya se tenía en el interior con base en el pasado. En cualquiera de los casos, lo importante es mantener el eje nodal equilibrado. La energía tiene que entrar y salir. El conocimiento nuevo tiene que vivirse y el adquirirlo antes o ahora debe entregarse. Aspectos a los nodos. Los aspectos de otros planetas a los nodos podrán ayudar o entorpecer la integración del eje nodal. Conocer las trampas, así como los puntos de apoyo, nos permitirá superar propios sabotajes y desarrollar nuestras potencialidades. Por ejemplo, uno o más planetas conjuntos al nodo sur con un orbe de 5 grados indican que la persona puede necesitar enfocarse considerablemente a trabajar a través de los asuntos de ese nodo, dedicando buena parte de su vida a reprocesar el pasado, antes de que pueda expresar completamente el nodo norte e integrar el eje. Esos planetas representan el talento innato y la respuesta automática, una subpersonalidad que nos domina inconscientemente, como si estuvieran en la casa 12. Ellos deben ser traídos a la conciencia para ser reevaluados. Si el planeta conjunto es el Sol, la Luna o Saturno, el arraigo será con uno de los padres. En cambio, si la conjunción es al nodo norte, con un orbe de 5 grados, la persona puede estar ya armonizada con sus energías de trabajo en esta vida, pero podría tener como tarea aprender a cultivar las expresiones positivas del signo y casa involucrados, en lugar de la expresión negativa. Los planetas que hagan la conjunción ayudarán tanto con sus manifestaciones positivas como las negativas a desarrollar las funciones del nodo norte, aunque no aseguran que usaremos este nodo constructivamente, ya que podríamos conectarnos más fácilmente con las dimensiones más superficiales de los planetas, signos y casas en cuestión, en lugar de cultivar significados y expresiones más profundos. Sin embargo, aquellos que tienen planetas en conjunción con su nodo norte son afortunados, y es mucho menos probable que se queden estancados en patrones profundamente arraigados del pasado. Las personas que tienen signos y casas inversas, como por ejemplo nodo norte en Escorpio en casa 2 y nodo sur en Tauro en casa 8, están claramente trabajando con el objeto de alinear energías opuestas. Igualmente sucede con las personas que tienen un nodo en conjunción al regente del nodo opuesto. Por ejemplo, nodo sur en Libra y nodo norte en Aries conjunción Venus. Particularmente cuando el nodo norte está en conjunción al regente, el nodo sur no se puede expresar, el nodo norte, sin simultáneamente sintonizar las cualidades relacionadas con el signo del nodo sur, expresadas a través de su regente. De la misma forma, si es el regente del nodo norte el que está en conjunción con el nodo sur, no podremos expresar este sin estimular las cualidades relacionadas con aquel. El regente del signo donde se encuentra un nodo sugiere por signo y casa una dimensión adicional de la vida a través de la cual el nodo puede ser canalizado. Los planetas que hacen trígonos o sextiles con un orbe de 3 grados al eje nodal pueden ayudarnos a integrar las polaridades de los signos opuestos, aunque su influencia es menor que las conjunciones. La trampa está en que los trígonos pueden llevarnos por la vía de menor resistencia, que es el nodo sur, lo que a la larga llevará a una falta de motivación para despertar la capacidad del nodo norte. Las cuadraturas al eje nodal, aunque pueden ser conflictivas, pueden ser muy poderosas. El planeta que crea la T cuadrada nos distancia de los nodos hacia el planeta en cuestión, que es energizado por las dimensiones del pasado y del futuro, con todas sus manifestaciones kármicas. Este planeta puede aumentar la tensión del eje nodal y la cantidad de conflictos que vivimos, pero también nos motiva a tratar de resolverlos. Asimismo, puede ser el punto medio entre los nodos, haciéndonos vivir experiencias que ayudan a trascender las dificultades nodales. Es un planeta que merece especial atención en la carta. Desde el punto de vista evolutivo, las cuadraturas finalmente serán más beneficiosas que los trígonos y sextiles. Algunas personas pueden tener una gran cruz nodal, 2 planetas opuestos haciendo cuadraturas al eje nodal, o los nodos en cuadratura al eje ascendente-descendente o al eje medio cielo-fondo de cielo. Ellas
se sentirán presionadas en 4 direcciones, perdiendo armonía interior, pero ganando mayor motivación para la superación. Nodos por signos y casas. En la interpretación de los nodos deben tomarse en cuenta 4 factores: los signos y las casas en las cuales se encuentran los nodos, los aspectos a los nodos, especialmente las conjunciones, los planetas regentes de los signos nodales y los aspectos entre dichos regentes. Por ejemplo, si el nodo norte está en Aries y el Sol en Libra, el aspecto entre Marte y Venus debe ser considerado. La interpretación signo por signo y casa por casa será familiar para el astrólogo, pues se trata de tener el significado del nodo con la energía del signo, que se expresará en la respectiva casa, tal como se interpretan los otros planetas. Analizando el signo, la casa, los aspectos de otros planetas y los regentes, se podrá escudriñar acerca de lo que ya traemos conocido y lo que necesitamos aprender en esta vida. Qué trampas nos ponemos para quedarnos cómodos y de qué podemos asirnos para enfrentar y superar lo desconocido. Adicionalmente, se pueden encontrar algunas indicaciones familiares para el eje nodal que se resumen en la siguiente tabla. Eje nodal 1-7. Las características familiares. La persona tiene visibles rasgos de carácter, personalidad o apariencia en común con uno de sus progenitores o con sus abuelas. Eje nodal 2-8. El sistema de valores de la persona es similar a la de uno de sus progenitores o al de los dos. A menudo trabaja en el mismo campo que sus padres. 3-9. Aquí la persona comparte un punto de vista religioso o filosófico con uno de sus progenitores y las líneas de comunicación con ese progenitor están abiertas y operativas. 4-10. Este individuo muchas veces se dedica a una carrera en la que sigue los pasos de uno de sus progenitores. Los lazos de unión con sus padres son muy fuertes. En cuanto a las lecciones a aprender y los patrones arraigados, se puede resumir algunas claves para los ejes nodales. Nodo norte en la casa 1, nodo sur en la casa 7. Clave: aprender a afirmarse en sus propios pies. La persona se adapta demasiado a lo que los demás indican. Nodo norte en la casa 7, nodo sur en la casa 1. Aprender a cooperar y a comprometerse. Tiende a vivir demasiado para sí mismo. Nodo norte en la casa 2, nodo sur en la casa 8. Aprender a cultivar sus propios valores y a generar su propio dinero. Tiende a vivir cómodamente de los recursos de otros. Nodo norte en la casa 8, nodo sur en la casa 2. Aprender que las crisis son oportunidades de crecimiento y que puede recibir ayuda de los demás. Tiende a tener valores rígidos y a mostrarse autosuficiente. Nodo norte en casa 3, nodo sur en casa 9. Es necesario cultivar la capacidad de pensamiento racional y lógico, en vez de dejarse llevar ciegamente por la fe, aunque la intuición del nativo es muy buena. Nodo norte en la casa 9, nodo sur en la casa 3. Necesidad de expandir la conciencia a través del estudio de otras culturas. Puede haber énfasis excesivo en la mente racional y lógica. Nodo norte en la casa 4, nodo sur en la casa 10. No hay que sacrificar el hogar en áreas del éxito mundano. Nodo norte en la casa 10, nodo sur en la casa 4. Habrá que elegir una carrera que esté al servicio de lo colectivo para equilibrar la tendencia a la introspección. Nodo norte en la casa 5, nodo sur en la casa 11. Estimular la creatividad para ser especiales, en lugar de limitarse a confundirse con la multitud. Definir sus propias necesidades en lugar de asumir metas y objetivos comunes. Nodo norte en la casa 11, nodo sur en casa 5. Necesidad de cultivar una conciencia social. La persona requiere estímulo para interesarse por iniciativas grupales. Nodo norte en la casa 6, nodo sur en la casa 12.
Aprender a administrar la vida cotidiana de forma práctica y eficiente. Puede haber exceso de ensoñación o esperar que otros rescaten al nativo. No se puede olvidar que el alma reside en el cuerpo y que el cuerpo necesita que lo cuiden y lo respeten. Nodo norte en la casa 12, nodo sur en la casa 6. Es necesario abrir el corazón para sentirse conectado con algo más grande. Tendencia a ser excesivamente crítico y racional, a creer solo en lo que se ve. Hasta aquí este material que hoy les comparto. Espero que les sea de utilidad. Nos vemos en un próximo video. Chau.